Vamos a abordar pues ahora también el tema del estrés, que de alguna manera u otra nos hemos visto todos involucrados o sumergidos quizá por la pandemia de la COVID-19. De hecho, el Ministerio de Salud sacaba una cifra de que el 70% de peruanos afrontaba una situación de, digamos, de problema de salud mental debido a la pandemia de la COVID-19. Y se ha dicho en varias oportunidades que el estrés podría ser un factor que, si no se trata, si no se controla con anticipación, podría generar un problema mayor. Y por ello, con mayor exactitud, vamos a conversar en los próximos minutos con Noé Álvarez Torres, quien es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, para que nos brinde justamente detalles de este problema. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Noé. Muy bien, no te escucho en estos momentos, pero ya en los próximos segundos vamos a arreglar ese problemita técnico. A ver, quizás abre el micrófono. Todavía no lo escucho. Muy bien. Ahora sí te escucho, Noé. Bienvenido, exitosa sábado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. De alguna manera u otra, el Ministerio de Salud habla de problemas mentales en las que los peruanos estamos afrontando debido a la pandemia de la COVID-19. Y yo quería preguntarte si el estrés podría darnos indicios de generar algún otro tipo de complicación mayor. Efectivamente, el estrés tiene como consecuencia muchas reacciones dentro del organismo y dentro del ser humano. Podemos ubicarlos en tres, digamos, en tres componentes. En el componente mental, a nivel de la mente, la persona puede empezar a padecer situaciones en las cuales, por ejemplo, empieza a perder la memoria o baja memoria, puede también ir perdiendo la concentración, el nivel de concentración, que es muy importante, sobre todo para las personas que realizan informes, para los estudiantes que hoy todos están involucrados dentro de este trabajo remoto, porque no solamente están involucrados ahí los maestros, que son los que tienen que también tener un alto nivel de concentración, un alto nivel de tolerancia. Vemos otros aspectos, como por ejemplo el tema de las emociones, ¿no es cierto? Ahí se ven muchas veces las personas con alto nivel de irritabilidad, de desconfianza, de tristeza, de pena, por esto el tema de que las vacunas todavía no llegan en la magnitud que quisiéramos tenerlo. La frustración, la depresión por el tema por ejemplo, de las pérdidas de familiares, de conocidos, de alumnos, de padres de familia y colegas, ¿no? En esos aspectos. Y a nivel físico también empezamos a notarnos a través de las dolencias como dolores de cabeza, dolores del cuello, dolores de espalda, de los hombros, los músculos, ¿no? Empezamos a tener como palpitaciones también, sudoración en las manos. O sea, son muchas manifestaciones que nosotros vamos a ir encontrando producto de esta situación tensa que estamos viviendo, producto del trabajo remoto en especial. Sí, efectivamente, ¿no? Ya estamos más de un año en la que muchas personas que, digamos, ya están en casa con un trabajo de manera virtual, tienen que afrontar los problemas, o mejor dicho, la rutina familiar en el que no estás solo en una oficina o en un espacio cerrado para poder, digamos, hacer tus actividades laborales, sino que tienes que compartir el espacio con los hijos, con la esposa. Quizás en viviendas multifamiliares hay más personas en la vivienda, donde nuevamente hay este factor que podría generar mayor estrés al trabajo, que en sí podría generar algún tipo de, digamos, complicación, estrés en la persona. Noé. Bueno, en realidad con lo que usted ha manifestado tiene que ver mucho con el desenvolvimiento que tiene la persona a raíz de que ese trabajo se ha llevado a casa. Ahí empieza a tener conflictos, por ejemplo, con la familia, sobre todo para aquellas personas que gozan de pocos espacios, ¿no? Algunos incluso que viven en una sola habitación donde tiene que estudiar ahí el menor, está el papá o la mamá, por ejemplo, en el caso de que esté haciendo trabajo remoto. Claro. Entonces la bulla, la incomodidad que las personas pasan, el ambiente mismo, y la persona que no quiere, por ejemplo, en este caso, y se está viendo mucho en el caso de los niños y también de los maestros, que el problema de poder exponerte frente a las cámaras, y muchos niños no quieren conectarse con las cámaras encendidas porque piensan de que de alguna u otra manera están invadiendo su privacidad. Muchos no quieren que vean su realidad, digamos, muchas de las necesidades y las carencias que a veces se puede presentar en un hogar, y esas cosas hacen que la persona se sienta en un nivel digamos, de depresión, de angustia, de ansiedad, al no poder afrontar esta situación con éxito frente, por ejemplo, a las tareas, en caso de las personas que realizamos trabajo, frente al desempeño y a la urgencia que muchas veces en estos momentos les exigen a los maestros, sobre todo en la entrega de reporte de evidencias
sobre el trabajo que ellos realizan, tanto con los estudiantes, porque hoy también el trabajo es con los padres, ya que la educación se ha trasladado a casa, entonces hay que hacer también un trabajo con los padres de familia. Claro, a ver, vamos por partes. Vamos primero con la niñez, que también está afrontando una situación de estrés. Mira, yo recibí el testimonio reporteando en calles de que hay niños que se arrancaban el cabello producto del estrés, es decir, era una manía que adquirieron en pandemia porque, digamos, tenían un celular, 4 hermanos, y los tiempos, digamos, se cruzaban y tenía que terminar uno rápido, apuntar las indicaciones del profesor muy rápido para darle el celular al otro hermano. Y este estrés, digamos, que le generó a una de estas pequeñas fue la actitud de jalarse el cabello y romperse, digamos, de a raíz el cabello. Y también me comentaba la fatiga, el cansancio que afrontaba la pequeña, porque para ella tenía más tarea incluso que cuando tenía clases presenciales. Es decir, cambió su panorama y ella reaccionó de esta manera. ¿Qué podemos hacer con los pequeños que tienen reacciones como la de esta pequeña? Exitosa. Bueno, aquí lo que tenemos y lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, a través del Colegio de Psicólogos, es brindar en las escuelas de padres algunas indicaciones de cómo es que los padres pueden afrontar estas situaciones que usted menciona. Por ejemplo, una de las cosas que recomendamos fundamentalmente son las técnicas de autocuidado, porque hoy sabemos de que las personas que necesitan, en este caso el niño, los padres de familia, atención especializada, digamos, de profesionales de la psicología, no pueden ir a los centros de salud porque no hay atención y por lo tanto le dificulta más aún liberarse de estas situaciones. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Como le decimos a los padres, primero tienen que establecer un horario y una estructura de cómo es que se van a realizar las actividades académicas para que el niño no sienta que su casa es una improvisación con relación a lo que era la escuela. En la escuela tenía un lugar definido donde sentarse, conocía la ruta, cómo tenía que ir, sabía la hora de sus recreos. En cambio, en esta situación de la virtualidad, todo esto ha cambiado, se ha roto por completo. Entonces el niño hoy siente que, por ejemplo, que el recreo, que era un espacio para compartir, para jugar, para desarrollarse su psicomotricidad, no lo tiene. Pero sin embargo, el niño sí lo puede tener si es que el padre, y con ayuda de los maestros, le ayudan a estructurar su horario tal cual como se desarrolla en la escuela. Y si bien es cierto, el niño está en casa, dirá, ¿por qué recreo voy a ver si estoy en casa? Entonces, esos tiempos que de repente se van a dedicar para después detenerse a conectarse, puedan hacer algunas actividades como, por ejemplo, el estiramiento, tomar un juguito, beberse un poco de agua, qué sé yo, alguna distracción que le permita al niño nuevamente reconectarse cuando tenga que volver nuevamente a las clases que le corresponden. Bueno, horarios es la primera recomendación. ¿Qué sucede cuando...? Con los horarios, porque... Sí, solamente chiquito. El tema de los horarios es que muchas veces hay algo que el niño ha encontrado ahí, una dificultad, y por lo tanto a veces pierde el interés por estar conectados a las clases. Es que considera que al estar en casa, cuando el niño, dentro de su experiencia, dentro de su vivencia, dice, estar en casa, bueno, es hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Me levanto a la hora que quiero, como, camino, entonces no ve que está estructurado. Entonces ahí el padre lo que tiene que hacer es estructurarle los horarios y estar ahí custodiando, monitoreando, observando para que el niño cumpla, hasta que el niño aprenda esa situación diaria, entonces poco a poco ir soltándolo y dejándolo para que el niño ya después de manera autónoma empiece a realizar esta conducta que estamos esperando. Ahora, yo me quedo un poco conmovida por el comentario que hiciste en su momento de que hay muchos niños que no quieren prender su cámara porque temen a que sus compañeritos, su profesora, sepa la realidad, si lo podríamos decir de alguna manera, en la que están viviendo, que quizás no es cómoda incluso para el propio menor. Ahora, ahí tendría que abordarse un tema un poco más profundo en cuanto a la autoestima que tiene el pequeño, la valoración que tiene del espacio, de su vida, ¿no? ¿Noé? Sí, ahí se tiene que trabajar con dos agentes que nosotros lo hemos identificado plenamente. En primer lugar, con el docente y con el padre de familia. Con el docente tiene que aprender nuevas estrategias. Si bien es cierto, una de las grandes dificultades que tiene el docente es que al docente muchas veces le llegó de golpe esta pandemia y por lo tanto este cambio del sistema, de la forma como tenía que realizar sus clases. Y sabemos que nuestros docentes no han estado preparados desde el punto de vista tecnológico para poder adaptarse a este cambio obligado que nos ha dado la pandemia. Nos ha obligado a conocer nuevas tecnologías y dentro de esas nuevas tecnologías, cómo le vamos ingrediendo este aspecto de la motivación para que el niño
¿no es cierto?, de manera voluntaria, entienda de que estar conectado implica estar de alguna u otra manera simulando como si fuese la sesión presencial. Porque yo, si en estos momentos tú no me pudieras estar viendo, estaremos de repente haciendo un trabajo de como hacemos directamente cuando hacíamos antes en la radio, donde yo te escucho, yo tengo que un poco hacer uso de mi imaginación para ver cómo es que puedes tú estar narrando. Permíteme por favor unos minutos, vamos a tener una breve conexión en Arequipa. Invitado Noé Álvarez, discúlpame, pero tenemos que estar con la información ida y venida desde Arequipa. Exitosa está siguiendo de cerca todo el acontecer desde la región. Muy bien, estábamos hablando justamente de que se tenía que abordar también por otro punto esta situación de autoestima en cuanto a los estudiantes que están llevando clases desde casa. Noé. Sí, efectivamente, como te decía, acá el tema que se está viendo es un poco el tema del trabajo de las emociones que han sido dañadas por esta pandemia, en el cual justamente tú lo has mencionado muy claramente, que la autoestima es uno de los indicadores que se vienen mostrando de bajo nivel y por lo cual también los chicos empiezan a abandonar, a tener una especie de deserción pasiva sobre las clases. Tú me dirás, ¿qué es esa de deserción pasiva? Es decir, el estudiante hoy, para el maestro, al estar conectado, ¿no es cierto?, el maestro piensa que el alumno está recibiendo las clases. Pero ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace, perdón, el alumno? Apaga el micrófono, apaga la cámara y por consiguiente el alumno se va y no está. Entonces, ¿no está por qué? Porque uno, no encuentra quizás una atracción en las clases virtuales. Motivación. Dos, porque siente ese sentimiento de minusvalía, de repente de también no saber cómo desarrollarse dentro de este proceso de la clase virtual. Entonces, ahí ese sentimiento de menoscabo, de menos valor, hace que el niño se sienta, digamos, poco competente, poco capaz de poder realizar una clase, digamos, en vivo y por lo tanto opte por no estar presente en la clase virtual. Muy bien. Ahora entramos a la fase adultos, ¿no? Que el estrés que están afrontando muchas personas, no solamente por el trabajo, sino también por la situación en la que nos encontramos, incluso por lo que acabas de comentar, que incluso la familia tiene que servir de apoyo, de maestro, tiene que cumplir esta labor en casa para poder apoyar al pequeño que no está acostumbrado a recibir clases a distancia y que por ende hay un trabajo por delante. ¿Cuáles digamos, los indicativos, los síntomas en el que yo puedo decir que una persona está estresada? Porque claro, a veces soltamos esta palabra con total ligereza, ¿no? ¡Ay, estoy estresado! Pero ¿cómo podemos identificar realmente el estrés y cuándo podemos hablar de un estrés crónico? ¿Cuáles son estos síntomas? Ya, o sea, el estrés tiene dos características fundamentales. El estrés implica de que la persona va a tener presiones y demandas. Y todos tenemos a diario presiones y también tenemos demandas que nos exige nuestro mismo trabajo, nuestra misma condición como ser humano. Entonces, en la medida que esas presiones y esas demandas sean superiores a lo que nosotros podemos dar, ahí entramos en una situación de estrés crónico, de estrés grave. Y hay 5 maneras de poder identificar dentro de la persona, digamos ahorita como una especie de un test para poder saber si es que tenemos estrés o no. Hay 5 componentes de los cuales podemos identificar. Uno, a través de las manifestaciones que el cuerpo nos da. ¿Qué manifestaciones de estrés podemos identificar en el cuerpo? Dolores de cabeza, dolores de espalda, como sudoración en las manos, cansancio, calambres, ¿no es cierto?, dolores, palpitaciones. Esas son manifestaciones que se dan a nivel del cuerpo. A nivel de las emociones sentimos pues irritabilidad, ansiedad, depresión, enojo, ¿no es cierto?, inseguridad, desilusión, nerviosismo, mucho nerviosismo, ¿no es cierto?, desconfianza. Estas cosas van viéndose a nivel de nuestras emociones. A nivel de nuestra mente, como lo dije antes, empezamos a perder la concentración, tenemos bajo nivel de memoria, nuestra memoria empieza a fallarnos, empezamos a tener pensamientos repetitivos, pero pensamientos negativos, no pensamientos positivos. O sea, no razonamos las cosas que a veces nos están pasando. Cuarto, empezamos a adquirir hábitos inadecuados, como por ejemplo, abundante café, abundante té, mucha gaseosa, empezamos a comer demasiado, sándwich, comida chatarra, ni siquiera hacemos uso o ingerimos alimentos que tengan que ver con el tema de elevar nuestro sistema inmunológico. No, estamos comiendo o estamos fumando, ¿no es cierto? Estamos haciendo cualquier otra cosa,
menos algo que sea saludable. Y por último, a nivel de nuestras relaciones interpersonales, notamos también ahí un cambio. Esos cambios en el cual, por ejemplo, me irrito demasiado y al irritarme me empiezo a discutir con mi pareja, con mis hijos, con las personas de repente con quien está o con quienes vivo. Entonces, esos indicadores ahí empiezan a poder nosotros a identificarlos, y si yo veo que 2 o 3 de esos componentes que yo he ido narrando los estoy presentando, entonces quiere decir que a lo mejor ya he entrado a un cuadro de estrés. El estrés de por sí siempre va a estar presente. El hecho de que en estos momentos, digamos, yo haga alguna técnica para que reduzca el estrés, no significa de que ya me he curado del estrés y yo nunca más lo voy a volver a tener el estrés. Claro. Es una condición humana que va a estar presente en cada momento. Muy bien, ¿cómo podemos manejarla para que justamente no lleguemos a tener quizás síntomas físicos constantes, como por ejemplo el insomnio, la sudoración, las palpitaciones, frente a una situación problemática o de tensión? Noé. Ya, aquí la pandemia nos ha obligado a todos nosotros a hacer retos positivos, porque si hay algo que la pandemia nos está enseñando en esta oportunidad es para poder crearnos retos positivos. Y un reto positivo es admitir que tenemos que tener un cambio de vida, porque si no tenemos, porque las circunstancias son otras, si no hacemos un cambio de vida, no vamos a poder lograrlo. Y dentro de este cambio de vida implica varios aspectos que le voy a decir, 5 en particular. Primero, 1, que necesitamos tener tiempo para descansar. Necesitamos dormir. Se habla a veces de una recomendación que el ser humano debe dormir 8 horas, pero esas 8 horas no necesariamente tiene que ser rígida de 8 horas. Uno puede dormir 6 horas o puede dormir 5 horas, pero tendría que dormirlas bien esas 5 horas para que la persona pueda recuperarse. Otro aspecto también dentro del descanso que tiene que tomar la persona es que si tiene una jornada de labor, digamos, desde la mañana hasta la noche, entonces necesitamos tener una oxigenación a mitad de día, es decir, tomar también ahí un descanso de 15 minutos o 20 minutos en el cual la persona pueda recuperarse y poder tener ahí la continuidad de su trabajo. Otra de las cosas que también tiene que la persona practicar y hacer diariamente son las actividades físicas, las actividades motoras. Si bien es cierto, uno no puede salir de casa o está, digamos, restringido de estar saliendo de casa, pero uno necesita hacer ejercicios. Y para hacer ejercicio no necesitas ir al gimnasio, basta en el espacio donde estés poder hacer cualquier tipo de movimiento, o subir y bajar escaleras, ¿no es cierto? O hacer ahí unas cuclillas despacio, lento. Lo que el cuerpo necesita es moverse. Otra forma de también poder agenciarse es a través del baile, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta el baile? El baile de alguna u otra forma también hace y activa que se activen las hormonas, como se llaman las hormonas de la felicidad. Entonces ahí las endorfinas, que es una hormona que necesitamos tenerlas activas, porque esa no solamente nos va a ayudar a aliviar el dolor que se presenta producto del estrés, sino que también nos va a poder adquirir es tener un buen estado de ánimo, donde muchas veces nuestra sensación digamos, de ánimo está bajo, ¿no? Porque no hay trabajo, o porque hay mucho trabajo, porque no puedo salir, porque no puedo bailar, porque no puedo encontrarme. Entonces necesitamos buscar oxigenación en ese aspecto. Y por último, también necesitamos conversar. Conversando, si no necesariamente la persona dice, ay, qué pena que no puedo salir a visitar a mi hermana, que no puedo visitar a mi papá, no puedo visitar a mi hermana. Pero esta es una de las formas, la conectividad a través, por ejemplo, del Zoom, del WhatsApp, del Facebook, de cualquier red social, me va a permitir a mí estar en diálogo, estar en cercanía con esos seres que hoy justamente por la pandemia los estoy extrañando y no los estoy pudiendo ver, ¿no? Y por último también tener una alimentación saludable, ricas en proteínas, verduras, todo lo que tiene que ver con frutas, beber abundante agua. El agua es por naturaleza, algo que beneficia al ser humano. Y otra de las cosas, disfrutar cada momento del cual está en estos momentos teniendo en familia, disfrutar de su desayuno, disfrutar de su cena, disfrutar de su almuerzo. La persona hoy por el trabajo remoto tiene que estar conectado y a la vez está almorzando, está desayunando, está comiendo, y eso no le va a facilitar tampoco ni una buena digestión, ni mucho menos un disfrute emocional de lo que estamos vivenciando mismo.
pacientes. Muy claro, puntual. Te agradezco mucho, Noé Álvarez, por estar aquí en Exitoso Sábado y darnos esas recomendaciones básicas para poder llevar de mejor manera esta situación complicada, tensa, en la que nos ha colocado la pandemia de la COVID-19. Que tengas muy buenas tardes. Ha sido el representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, Noé Álvarez Torres.